Si hay un tema que ha generado polémica en estos últimos años, ha sido el debate sobre la estructura electoral, el INE. Se intentó una reforma a la Constitución, no se logró, finalmente se fue al plan B. En realidad, ¿en qué consiste? ¿Cuáles van a ser las implicaciones para las elecciones que tenemos, para la capacitación de funcionarios? ¿Es cierto lo que dice el INE sobre que está en riesgo el derecho al voto de los ciudadanos? O más bien, ¿tienen razón quienes promueven esta iniciativa y dicen que se trata de una estructura muy costosa? Bueno, pues hoy, para resolver estas dudas, estoy reuniéndome con los legisladores que justamente fueron los encargados de discutir, desde elaborar, discutir y votar esta iniciativa que hoy ya está a punto, ya está en los últimos detalles para terminar de ser aprobada en el Senado, para preguntarles qué fue lo que votaron. Si realmente no estamos metiéndonos en un riesgo tremendo al modificar de manera tan sustancial la estructura del INE. Bueno, pues en esta mesa está Lilia Aguilar, ella es diputada del PT, está Hamlet García Almaguer, él es diputado de Morena, está Marta Romo, diputada del PAN, y está Mario Rodríguez, diputado de MC. Así que una mesa diversa, con diputados que votaron a favor, que votaron en contra, además de los más álgidos debatientes dentro de cada uno de los partidos. Así que bienvenidos. Quisiera empezar contigo, Hamlet. Vayámonos por partes en esta reforma que incluye muchas cosas, pero empezando tal vez por la modificación que ha sido más cuestionada, más criticada, que es aquella que busca reducir a un mínimo las estructuras locales y distritales. ¿En qué consiste y por qué se busca hacer una reducción de este tamaño, una estructura como la del INE, que además, pues creo que siendo honestos, ha funcionado bastante bien, ¿no? Hasta ahora el INE hemos tenido elecciones limpias, tranquilas. Hay funciones que están duplicadas. México es una federación y entonces tenemos órganos a nivel local, los OPLES, que no son designados, por cierto, por los congresos locales, ni participa el Poder Ejecutivo de cada estado, sino que se designan desde el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y además el INE tiene una estructura en las 32 entidades y una estructura en los 300 distritos del país, con vocales locales y distritales que realizan funciones de manera temporal o permanente. ¿Quién realiza función de manera permanente? El encargado del Registro Federal de Electores. Porque esa oficina donde tú acudes a actualizar tus datos, notificas tu cambio de domicilio y demás, esa es una tarea que el INE desarrolla de manera permanente todos los días del año. Pero en el caso de capacitación, organización y otras tareas, claramente están vinculadas con las fechas del proceso electoral. Por ejemplo, el proceso del 24 inicia hasta otoño del 23. Y a partir del corte de 2021, cuando se validan las elecciones hasta otoño del 23, pues no hay una función de organización o capacitación del próximo proceso. Entonces, ahí hay ventanas para hacer eficiente el uso de los recursos públicos. Ahora, ¿coincides con esto, Marta? Realmente es una reforma que busca eficientar, por lo que dicen, que no se dupliquen funciones. Realmente ¿no había posibilidad de sí hacer recortes como lo está planteando Morena y que el INE siga funcionando? Al ser un organismo autónomo, esto quiere decir que sí es cierto que tienen un presupuesto que se le otorga en Cámara de Diputados, pero por eso es un organismo autónomo, para que nosotros podamos exigirle a este organismo que dé los resultados que en su momento hemos visto que han sido progresivos y que nos da la garantía de que los procesos electorales sean respetados y lo más transparentes posibles, pues sí tenemos que darle la oportunidad a que tengan la forma de operar como necesiten, hacer como necesiten, claro, bajando costos, pero nosotros no somos quien para decirle vas a tener que reducir tantas personas en este espacio. Por ejemplo, hablabas hace un momento de los órganos locales y no puedes dejarle de 5 personas que hacen un trabajo distrital o en zona metropolitana a disminuirle a que solamente una persona lo haga. Y es cierto que si haces un comparativo con diferentes organismos similares en diferentes países, en México puede tener un costo medianamente alto, pero también tiene muchas más facultades que otros organismos electorales no tienen. Adelante, le están diciendo los legisladores al INE cómo hacer su chamba, pues tal como dice la diputada Marta. No, yo volvería un poco a la pregunta original que hiciste. Para ponerlo en más sencillo, explicarle a la gente de qué es lo que estamos hablando.
Actualmente el instituto tiene en los estados, yo soy Chihuahua, en el estado de Chihuahua tiene un OPLE, que son los organismos públicos locales que se supone que deben de organizar las elecciones locales. El Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, exacto, ¿no? Por decir. Que antes eran así conocidos, el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, que se hizo una reforma en el 2015, que yo también fui legisladora, y se dijo que ahora se elegía a través de los consejeros electorales nacionales. Y a la vez tiene una junta local en Chihuahua. Y además tiene juntas distritales por cada distrito electoral federal. Cuando concurre una elección, en lugar de que la organización y la capacitación de las elecciones estatales corran por parte del OPLE, la capacitación y la organización hoy día corren a través de la Junta Local y de los organismos que dependen directamente del INE. Por eso se hizo INE y cambió de IFE a INE. Entonces, parte de lo que nosotros estamos diciendo es que hay estructuras ociosas y eso hay que reconocerlo. Es muy sencillo. En Chihuahua, si ustedes, y en Jalisco y en la Ciudad de México, si ustedes le preguntan a la gente del OPLE qué es exactamente lo que hace, por ejemplo, en capacitación, te vas a dar cuenta que se empalman. No podemos decirle a lo mejor en detalle al instituto qué hacer, y creo que eso es lo que no dice la reforma, Marta, hay que decirlo con mucha claridad. No estamos diciendo, a ver, en Jalisco contraten una persona en lugar de 5, eso no lo dice la reforma. Hay que ser honestos, lo que dice es que se van a reducir los costos y la eficiencia. Habla el tema de las instalaciones, en efecto, de las que sean posibles acomodar en oficinas públicas. Segundo, hablemos del tema de las oficinas. Yo estoy de acuerdo con Marta en algo. El tema de la credencial para votar es muy importante. Y parte de lo que nosotros estamos diciendo en esta reforma es que en la medida de lo posible las oficinas del instituto puedan recaer en oficinas públicas, pero podemos, y claramente se tiene que hacer la salvedad por parte del instituto, de que las oficinas del Registro Nacional de Elecciones estén resguardadas y tengan, vamos a decir, la seguridad que esto requiere. El registro es uno, como decía Hamlet, es uno de los organismos que tiene un trabajo permanente, pero no así ni la capacitación ni la organización. Para ponerlo en términos más sencillos, vamos a decir que a ti te contrataron para organizar bodas y hay una boda cada año. ¿Qué haces el resto del año? Sí, de momento, nada más para dar la palabra a Mario. ¿Qué opinas? Sí había que acotar un asunto que es muy claro. Ninguno de los partidos que estamos en la Cámara de Diputados está en contra de que se hagan modificaciones a la ley electoral. Es decir, o sea, no el INE no se toca, es solo un eslogan de campaña, no una realidad. Es que el INE no se toca significa que cuando se hace una propuesta de reforma de ley, habría que entrar a los consensos, cosa que no se nos permite modificar nada. Mira, en una charla como esta, podemos coincidir en muchas cosas. Lo que dice Lidia es cierto, o sea, no podemos renunciar a ir haciendo más eficientes todos los entes. Claro. Ese es un asunto que nadie lo va a defender. El problema es el cómo, el problema es el cuánto, el problema es cuándo. Y nosotros lo que hemos argumentado es que para hacer una reforma de esta magnitud no era el tiempo adecuado. Primer asunto. ¿Cuál hubiera sido un tiempo adecuado? En una intermedia. Generalmente todas las reformas te la dan una intermedia, porque la magnitud del proceso electoral es menor. Se puede manejar. Si hubiera algún asunto que no funcionara, mira, por el caso de que se instalaran, por ejemplo, casillas en lugares públicos abiertos, pues ahí podríamos ver si efectivamente están en riesgo o no. Coincidimos en todos los puntos. El asunto es las fórmulas, los mecanismos, los consensos que hay que construir. Y esos no ha habido momento para hacerlo. Ha sido un asunto solamente con una posición de un lado, que es muy difícil decir así como a ciencia cierta si se está en contra o no, de decir, ¿se reduce el presupuesto? ¿Es bueno reducirlo? Bueno, pues ¿quién te va a decir que no? ¿Que ganen menos? Claro. Pues sí, el asunto es cuánto es lo que vamos a hacer en recorte y que eso no redunde en un mal funcionamiento del proceso electoral. Ahora, acabamos de escuchar una acusación muy fuerte, que es que los diputados de Morena y aliados no permitieron a la oposición modificar nada. ¿Cómo se puede pretender hacer una reforma, ¿no?, que en teoría impacta la democracia, el derecho al voto, sin aceptar los comentarios de la oposición? ¿No hubiera sido importante, sí, hacer un poco más de consenso en esto? Bueno, yo les diría ahí que muchas de las ideas
no provienen ni siquiera de Morena, sino del propio INE. Se las comparto acá en la mesa. Este es un estudio del INE del sexenio. Ellos lo parten así, 2011-2017. Yo esperaría que hagan otro 2018-2023. Y aquí ellos señalan que tienen una crisis porque están arrendando demasiados inmuebles. Dicen que el 84% de sus inmuebles son rentados, que tienen 83 comodatos, 629 inmuebles rentados y que esto les cuesta cientos de millones de pesos al año. Nosotros escuchamos al INE en esta reforma y por eso les estamos dando la opción de que utilicen los bienes de dominio público. Yo te diría algo más. Ahora, la reforma obliga al INE. No, dice preferentemente. Dice preferentemente. Dice preferentemente. Pero te platico que esto ya pasa. Te digo, en mi propio municipio, de manera palpable, o sea, antes de esta reforma o antes de esta propuesta, esa puerta ya está abierta. Si el INE decide que no lo utiliza o no puede utilizarlo, es por cualquier otra cosa. Ahora, a mí me parece súper grave, honestamente, que si estamos hablando que la columna vertebral de una reforma electoral y lo que nosotros creemos que es eso, es el ahorro, pues ¿por qué no empezamos a hablar de ahorro cuando en realidad lo que le cuesta el INE en un año, Pemex lo tiró a la basura en 22 días? No, pero es que este es el diagnóstico del INE. Además decirte, sí, pero el ¿dónde está? Al final del día también lo hacemos nosotros como diputados. Termino la idea nada más. Okay. ¿Dónde está la masa de mexicanos que están a punto de convertirse en ciudadanos? En los muchachos que tienen 15, 16, 17 años. ¿Y dónde están? La mayoría en las preparatorias. Lo que nosotros decimos es, ¿por qué no los módulos del INE se colocan en las ciudades universitarias, en las prepas públicas, de las universidades autónomas en todo el país, donde tienes a millones de muchachos de 15, 16, 17 años que están pronto a convertirse en ciudadanos? Y de esa manera pues también permites actualizar más rápido el padrón electoral. Entonces hay que facilitarle la vida a los ciudadanos y hacerle caso al INE en su propio diagnóstico. Es todo lo que estamos haciendo. Yo creo que si estuvieran haciéndole caso al INE, pues no estarían haciendo marchas con multitudes y multitudes de temas. Son 2 hojas que en realidad hay un diagnóstico. Ahí tengo las otras 100. Pero te voy a platicar, si me permites, y bueno, por eso hicieron una contramarcha, etcétera. Pero a mí lo que me parece súper grave es, acabas de tocar un punto medular que también es algo súper grave de la reforma, y sobre todo el plan B, en donde justamente, a ver, la Constitución y todas las leyes que normalmente están en armonía, la Constitución dice que nadie puede votar si no tiene su credencial de elector. No es cierto. Y acaban de decir, claro, te voy a platicar. Nunca dice credencial de elector en ningún artículo de la Constitución. Permíteme, si me permitas terminar mi idea, es que como yo te respeto a ti, sería padrísimo. Ahora, está dejando este plan B, está dejando abierto el voto al extranjero para que la verificación del padrón electoral lo hagan por medio de los consulados. ¿Quién maneja los consulados? Pues gobierno federal. Entonces, ¿dónde queda la autonomía del INE para garantizar la legalidad de la elección? Me comentarás otra cosa, porque mencionabas hace un momento que hay todos estos funcionarios que solo trabajan una temporada del año, ¿no? Lo planteabas con este equivalente de la boda, ¿no? Y el resto del año no hace nada. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo hacerle para tener gente realmente profesional si solo se le quiere contratar 6 meses y luego correrla y luego volverla a contratar? Y un poco el argumento de la gente en el INE, ya tú me dirás tu opinión, es, bueno, es que se necesita un servicio profesional donde la gente sepa que va a permanecer ahí para que no se te metan los partidos, porque si no, ¿quién va a tener interés de meter a esa gente que trabaja nada más 6 meses? Pues los partidos políticos, ¿no? Entonces, la forma de mantener su independencia es, pues, tenerlos contratados para que cuando haya elecciones sea la gente más profesional. Y yo pongo el equivalente con los diputados. Sería como pagarle a los diputados nada más cuando hay sesiones, ¿no? Decirles, y el resto del tiempo vayan y pongan un negocio, ¿no? Porque no están en periodo de sesiones. Primero, el debate se abrió. Hubo una mesa, a tu pregunta de si era importante debatir o no. Si los incluyeron o no. Exacto. Los Y fue, con todo respeto, el diputado Caro hasta hizo ahí una alusión de que había que hacerle caso a los españoles de no sé qué cosa. El MC se levantó de la mesa de discusión. Hubo parlamento abierto. Todo el mundo tuvo la posibilidad de participar. Lo que pasa es, y aquí seamos honestos, porque cada vez que vamos a hacer aquí un cafecito con mucha honestidad, que vamos a hablarle a la gente con honestidad, a ver, las argucias políticas son argucias políticas que han allá. El debate, ellos se levantaron en la lógica de no estamos de acuerdo y a lo mejor la mayoría nos va a aplastar y entonces no queremos discutir. Pero las mesas estuvieron, ¿no? Eso primero hay que decirlo. Segundo, cosas en las que coincidimos.
porque yo creo que hay que tender puentes más que tirarlos. El tema de procesos, y lo hablábamos ahorita con Mario, por ejemplo, los tribunales electorales, hay propuestas del Partido de Acción Nacional, de Morena, del Partido del Trabajo, en muchos tribunales electorales locales que se vuelvan también tribunales administrativos, porque no tienen trabajo durante 2 años y medio. Entonces, para eficientar, y esto no es una cosa solamente de Morena y sus aliados, como ustedes les dicen, pero Morena y el Partido del Trabajo, que tenemos nombre y apellido. Y segundo, ¿qué tiene el tema de capacitación? Lo que tú dices, ya hay un servicio de carrera que es muy reconocido dentro del Instituto Estatal, el Instituto Nacional Electoral. Muchos de los consejeros, inclusive de los funcionarios que están en las áreas más estratégicas, vienen del servicio de carrera. Entonces, tú lo conocen todos los que medianamente conocen los órganos electorales y sabemos que funciona. Y por eso este servicio de carrera se ha vuelto muy importante, porque en efecto toma en cuenta la experiencia que tienen en en dirigir elecciones, que es de lo que estamos hablando. Insisto que si se lo cientos preguntan, de funcionarios de carreras irían con esta reforma. Bueno, se van a ir porque pues ya estamos en las últimas. Pero, exacto, pero porque entonces el que sean funcionarios de carrera no quiere decir que sus actividades van a ser o no, vamos a decir, pues ya necesarias si metemos el tema de la eficiencia, vamos a hablar de capacitación. Yo les decía ahorita, la capacitación y la organización de las casillas, la instalación de las casillas, independientemente de la existencia de los soples, las hace el INE. La fiscalización, aunque haya oficinas de fiscalización en los soples, las sigue haciendo el INE. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la duplicidad de estas oficinas? El asunto, repito, es el cómo, cuándo y el dónde. Exacto. Todo se puede. Y en eso ¿No ha habido una actitud también de la oposición diciendo todo está mal, quieren destruir la democracia? A ver. Cuando puede haber casos que sí estén bien. Voy a subrayar. Claro. Todos los parlamentos abiertos que ha habido en estos 4 años de gobierno de López Obrador, casi todos, con excepción de la reforma educativa, donde ahí sí hubo modificación a la propuesta que se envió a la Cámara, que inició en la Cámara y que pudimos construir una ruta, todas las demás no están sujetas a modificación. Es decir, salvo alguna coma que le quiten por ahí, ¿no? Pero eso es a lo que nosotros nos referimos con, pues no vamos a participar porque el Parlamento abierto se vuelve una simulación. Es decir, van y hay argumentos, pero nada se incorpora en el cuerpo de la reforma. La única excepción donde hemos ido juntos es en la reforma en el artículo 3º. Porque ahí sí se abrió el Parlamento, sí fue receptivo, sí hubo coordinación entre la Comisión de Educación y de alguna manera transitamos y la votamos todos. Entonces, no es cierto que somos opositores. Donde el Parlamento abierto no es susceptible, no es sensible de escuchar nuestras propuestas, pues evidentemente nos levantamos, no tenemos nada que hacer. Ahora bien, esto que mencionaba Hamlet, el tema de que Ciro o quien él diga que hizo el análisis del INE, yo no lo mencioné. o que diga que quién, porque nosotros no defendemos a los funcionarios del INE. No, sí, a Lorenzo. No los defendemos, nosotros defendemos a la institución. Pero este estudio que hicieron, fíjate bien, es engañoso, porque si bien es cierto que el INE dice, tenemos una crisis porque nos están rebasando las rentas para poder construir el proceso electoral, pues sí, pudiera salir argumento de Hamlet, sería válido en el sentido de decir, oigan, pues pasen a las instituciones públicas. El problema es que donde se instalan las casillas, en el perímetro de los polígonos, no siempre hay instituciones públicas. Y entonces hay que hacer... Entonces, a ver, lo que estoy diciendo es que... Esto es credencialización. Lo que estoy diciendo es que, sí, los módulos. Es decir, acercar el módulo, las casillas, lo que tú quieras, es un doble discurso. Claro. Porque estamos de acuerdo en que sí se puede reducir el costo, pero no siempre. El problema aquí es generalizar y decir, bueno, entonces todo se retira y se hace de esta manera. No, yo creo que sí hay puntos medios. Sí coincidimos en la propuesta amplia de decir, reducción a los partidos políticos en el financiamiento, por supuesto. Reducción al financiamiento en el INE. Bueno, el financiamiento público de partidos ya no se hizo, ¿no? Porque eso era constitucional. Pero muchas cosas coincidimos. Donde no coincidimos es la forma, el mecanismo. Es decir, y ahí hay que discutirlo. Desde nuestro punto de vista vemos que es ventajoso, vemos que puede poner en riesgo la elección, y esa es una discusión que seguiremos dando. Lo que tendríamos que haber hecho es, donde coincidimos, haberlo puesto en el papel, pero no lo hicimos. Y creo que ese es un tiempo que dejamos perder. Y ahora estamos en un plan B que está tratando de rescatar algunas cosas de esta reforma, imponerlas de una manera generalizada también, y que bueno, pues seguiremos por puntos separados discutiendo este tema. Marta, tenías ganas de comentar algo y me gustaría que incluyeras también en tu participación, nos hablaras de esta
pues este apartado que hoy está en la Cámara de Senadores, que es lo único que parece hoy que ya todavía está en discusión, que es la famosa discusión sobre la transferencia de votos, de mantener artificialmente vivo a un partido político. ¿En qué consiste? ¿Cómo fue la discusión en la Cámara de Diputados? ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? ¿Pueden mantener a un partido artificialmente o no se va a poder? Justo para allá va. Y fíjate el doble discurso, porque hablamos de una reducción, de optimizar tiempo, optimizar recursos, y por otro lado presentaban como evidencia algunas encuestas que hizo Morena, en donde habían hecho unas encuestas telefónicas o en donde para mi gusto eran un poquito tendenciosas, porque obviamente si le preguntas al mexicano si quiere menos diputados, todo el mundo vamos a decir que sí, y si quieres que tengan menos recursos los partidos políticos, todo el mundo te vamos a decir que sí. Pero entonces el tema es que si vamos en coalición, entonces, por medio de esta coalición se puede hacer transferencia de votos para decirte, a ver, tú PT vales tanto, tú Verde vales tanto, y entonces te transfiero los votos que los mexicanos no te dieron, ¿eh? O sea, no te dieron los mexicanos los votos para que tú tengas el registro de tu partido, pero como yo te los transferí, sigues con sobrevivencia y por lo tanto ahí te va tu recurso. Entonces, si quisiéramos verdaderamente optimizar, esto está totalmente en contra de este discurso, porque entonces le daríamos el voto que cada ciudadano le dio a cada una de las formas y que desaparezca el partido que tenga que desaparecer, sea cual sea. Ahora, si hay menos partidos, menos recurso. El recurso es el mismo, nada más se divide entre menos, ¿no? Sí. Sí, pero al final del día los plurinominales... A los grandes les toca más. Sí, sí, digamos, hay otros gastos que puede haber alrededor. No hay, o sea, hay que dar honestidad. El recurso que se reparte entre los partidos sigue siendo exactamente. Pero ¿por qué te lo van a dar a ti si la gente no te está No, pero mantener con vida partidos. Sí, hay partidos. Pero además es que nadie esa se explica, discusión ¿no? está superada, ya ni siquiera la No, no está transferencia superada. está superada porque ya no hay, está superada. ya no hay. A ver, vamos con... Les Sí. explico aquí la distinción. Transferencia sería si cayeran en la bolsa de un partido, del PAN, y se los Coalición. pasa al PRD que está a punto de extinguirse. Coalición. O si le llegan a Morena y se los da a otro partido minoritario. Yo quiero decir Verde o PT. que en este momento, nuestros aliados, que tienen nombre y apellido, Partido del Trabajo y Partido Verde, han sido autosuficientes en los últimos 5 procesos electorales. Casi. El Verde incluso ha llegado a umbrales cercanos al 6% y el PT no ha tenido problemas para pasar del 3%, salvo cuando se anuló una elección en un distrito de Aguascalientes y eso descompuso el cómputo por los 300 distritos. Pero el PT puede solo y el Verde puede solo. ¿Qué es lo que ocurre con la reforma? Cuando se tiene un emblema en el que van los 3 partidos coaligados, Que no es como sucede ahorita. Ahorita en una boleta están separados los partidos, claro. ¿no? ¿cómo vas a saber O en la conjunto, intención del electorado para saber si querían votar por Lilia, por Morena, por Lilia, por el Verde o por Lilia, por el PT? Eso cuando es están todo. juntos los emblemas. Exacto. Entonces nada más era antes de que suceda decir, si alguien vota por Lilia y vienen los 3 emblemas, ¿cómo se van a distribuir los porcentajes de ese voto? Eso es todo. Pero se retiró por propia petición del Verde. Ahora quisiera regresar al tema del Por voto. propia petición del Verde. Que se le vino todo Quisiera regresar al tema del voto desde el extranjero. El voto desde el extranjero, y tú estudiaste en el extranjero, Fer, es un caos, es un desastre. Tenemos 30 millones de mexicanos en Estados Unidos que enviaron a nuestro país 58 mil millones de dólares de remesas el año pasado, que tienen pocos espacios de representación en la Cámara a través de acciones afirmativas, que por cierto están en el Plan B para garantizarlas. existían, por supuesto. Por acuerdos administrativos, pero no en la ley. Es bueno que queden en la ley. No es ningún legado. ya ¿Sabes cuál no existía. existía? La de jóvenes menores de 30 años, esa no existía y ese es nuestro legado a la siguiente generación. Existía. Como millennials se lo podemos dejar a los centennials para que tengan espacios de participación. No, la de También jóvenes sí que no. tenemos compañeros menores de 30 años. Pero no había acción. A ver, les explico nada más el voto Ya desde el está. extranjero. Les explico el voto desde el extranjero. Entonces, Es que quedamos con participan cerca de 100 mil mexicanos en las votaciones del exterior, de 30 millones. Es un desastre. Lo que queremos es que puedan los paisanos votar con su matrícula consular o con el pasaporte. La credencial de elector en el extranjero no te sirve para nada, no te la reconoce ninguna autoridad. El documento base es la matrícula. Te quiero decir que el canciller Marcelo Ebrard acaba de anunciar un acuerdo con el Banco Central, con el Banco de México,
para que la matrícula consular pueda ser utilizada como documento oficial para hacer uso de banca y crédito en todas las instituciones del país. Perfecto. Para nuestros paisanos ese La es el banca. documento base, Entiendo. pero también puede ser el voto. ¿Por Pero qué la no? democracia es otro punto y al final del día no puedes garantizarla si en este caso los consulados meten mano en un organismo autónomo. Eso no se puede permitir. A ver, mira, no se puede Es que permitir. los organismos autónomos no son ni Superman, ni no son Pero son incorruptibles. autónomos. Son autónomos, pero cuando tienes una situación, yo entiendo cuál es el temor. El temor es que la mayoría de los mexicanos en el extranjero fueron expulsados por gobiernos del PAN y del PRI. Y que no les va a beneficiar el voto. Pero ¿cómo garantizas? A ver, estamos hablando de un país donde el sistema del Estado de Derecho permite que la gente mande sus votos por correo. Y acá estamos poniendo en duda de si hay una intervención consular. ¿Cómo vas a garantizar que vas a conocer quiénes son los que están en, no sé, en el pueblito? La mayoría de mi familia, es de Texas, y entonces hay un pueblo que se llama Pecos, Texas, que tiene como 100,000 habitantes nada más. ¿Cómo garantizas que vas a poder dar acceso? En ese pueblito está perdido en Texas. Solamente las autoridades consulares pueden hacerlo. Y hay una colaboración. No estamos diciendo que Marcelo Ebrard va a agarrar y les va a decir a todos, déjenlos votar a todos para que voten por mí. No, a ver, estamos en el sospechosismo de nuestro querido presidente de la Cámara de Diputados. Así se ha construido la democracia en este país. Es que yo creo que por un lado estamos hablando de construir y por otro lado estamos yendo al absurdo del sospechosismo. La Cancillería, la Secretaría de Relaciones las leyes secundarias. La Secretaría de Relaciones Exteriores es una secretaría seria que ha demostrado que tiene un trabajo serio en las relaciones internacionales. Si le confías las relaciones internacionales, si le confías el trato de todos nuestros mexicanos en el extranjero. Yo también estudié fuera. Es las imposible. leyes. Que ya tenemos que irnos Dos cosas. desafortunadamente. Creo que el tema de los migrantes es un tema que hay que irlo revisando. La votación generalmente todavía en la actualidad es muy pequeña, millones de mexicanos viven allá y las votaciones han sido mínimas. Entonces, creo que es un tema que podremos ir trabajando, perfeccionando, garantizando el acceso al voto y habrá que ponernos de acuerdo. En esa parte es cuando yo creo que hay que generar tiempo. Y ahorita que Hamlet decía que la cláusula de la vida eterna no pone en riesgo a los partidos de la coalición en el poder, bueno, pues si esta cláusula estuviera el trienio pasado en la legislatura, pues Encuentro Social se hubiera salvado porque le hubieran hecho un trasvase de votos. Entonces parecía que tenía garantizado su espacio, pero transitó a la siguiente Fuerza por legislatura México. y no pudo competir, no pudo mantenerse. Entonces, hoy quien pueda decir que tiene garantizado su espacio, su voto, pues se equivoca, incluso de los que están en el poder, porque siendo un partido del poder, perdió su registro. Entonces, no es menor la discusión. Qué bueno que lo hizo el Verde Ecologista, qué bueno que lo discutió, pero sí es un tema que causó polémica y que desde luego, bueno, en ese escenario hubiera sucedido otra cosa y puede haber sucedido otra cosa si hubiera permanecido, ¿no? Bueno, pues sin duda este es un tema que da para discutir durante horas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero les agradezco muchísimo habernos acompañado y le agradezco también a las personas que nos siguieron desde su casa, que nos siguen desde su celular, desde su tablet, en su trabajo. E invitarlos la próxima semana, el próximo miércoles también, a las 10 de la noche, vamos a tener un programa específicamente dedicado para explicar con peras y manzanas en qué consisten estas modificaciones, cómo están los tiempos, cuándo entra en vigor y pues todo lo que seguiría después de esto ya en sede judicial, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que decir el Poder Judicial sobre todo esto? Así que muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche aquí en N+ Media. Muchas gracias.